Y quizás podríamos decir, tengamos buen ánimo. ¿En qué nos ayuda el buen ánimo? Hermanos, cuando estamos desanimados, no queremos hacer nada. Cuando estamos desanimados, incluso no queremos orar, no queremos leer la palabra, no queremos hacer totalmente nada. Y por medio de estos pasajes bíblicos que me ministraban mucho en una de estas madrugadas, vamos a ver una circunstancia que estaba pasando el apóstol Pablo, y a pesar de que él estaba en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de una navegación totalmente peligrosa y por qué no decirlo, con peligro de muerte, el apóstol Pablo, Dios lo fortalece para animar a los que estaban con él. Nosotros vamos en o estamos en una arca o en una nave caminando hacia adelante, pero estamos en medio de una tormenta, en medio de una dificultad que el mundo está tan preocupado y tan abatido, en un mundo tan agitado, donde hay tantas cosas que tenemos que tener cuidado como personas, como cristianos, porque cuando hay mucha alarma, muchas veces no escuchamos la noticia que nos va a ayudar. Los enfocamos más en lo que el ser humano, el hombre o la ciencia dice, y se nos olvida que Dios tiene también palabra para nosotros y para fortalecerlo. Amén. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor, a Hechos capítulo 27. Vamos a leer del 9 al 11 y luego vamos a estar meditando en esos versículos y vamos a leer otros versículos. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Quiero que pongamos cuidado en lo que voy a mencionar en esta hora y de la manera que Dios me ministraba. Algunas veces, hermanos, muchas veces, o en este tiempo, voy a decirlo así, estamos escuchando tantas noticias, tantas cosas que están sucediendo y que parte es cierto y parte que no es cierto. Pero muchas veces estamos creyéndole más al noticiero, más a lo que la noticia o lo dice o la gente trae y lleva y cuántas cosas se oyen. Le damos más crédito muchas veces a las noticias, a lo que el ser humano, la ciencia está diciendo, y olvidamos muchas veces cuando un hermano o una hermana viene y nos dice: mire, esto es lo que Dios dice que tengamos que hacer. Aunque Pablo no se dirigió de esa manera a la tripulación o al capitán o al centurión en ese momento, pero él dijo: miren, hermanos, veo lo que va a suceder. Todos ellos conocían quién era Pablo. Pablo era un hombre que servía a Dios, temía a Dios y iba en prisión porque lo llevaban prisionero, no iba de vacaciones. Y aunque ellos lo conocían, dice que el centurión, en cierta manera, o sea, sabía quién era él. Pero en el momento de tomar decisiones, hermano, no tomó la mejor decisión. No atendió, dice que no le dio crédito a las palabras que Pablo decía y le hizo más caso al capitán y al dueño de la nave. ¿Qué sucedió después de eso? Se enfrentaron en una situación tan tremenda como la que quizás para muchos estamos viviendo ahora. Si usted y yo leemos este capítulo 27 completo y el 28, parte del 28, nos damos de cuenta que se enfrentaron con una tormenta. Dice que no se veía totalmente nada. Era un viento, una tormenta tan tremenda, hermanos, que yo me imagino lo que estaban pasando ellos en ese momento. Pero el apóstol Pablo vivía o tenía una visión
tan clara con Dios, que él nunca perdió esa comunicación o esa comunión con Dios. Y cuando lo vamos a otros versículos más adelante, vemos que el apóstol Pablo sigue animando, que es de aquí donde depende el tema. Quiero que sigamos en el capítulo 27. Por cuestión de tiempo, no vamos a leer todas las citas que yo quizás tenía, pero vamos a ir al versículo 22 en delante. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Mire la convicción del apóstol Pablo a pesar de la tormenta y de la dificultad que estaba viviendo. Diciéndome, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mire el rol o la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos ahora en día también, igual que la que Pablo estaba pasando en ese momento. Y no eran poquitos los que iban con ellos. Dice la Biblia o dice algún pasaje más adelante o algunos versículos más adelante que iban 274, si no me equivoco, o 76 personas que iban con él. No recuerdo el número exacto, pero era una cantidad grande de personas que iba con él y le dijo o sea que prácticamente Dios le está diciendo, ha sido un privilegio que vos vayas ahí por ellos, por estar él con ellos, quizás estas vidas se salvaron. Estas vidas pudieron tener ánimo porque el apóstol Pablo de alguna manera los animaba. Ahora la pregunta es con nosotros como cristianos, ¿estaremos cumpliendo el rol que estaba cumpliendo el apóstol Pablo en medio de esta tormenta? ¿Estaremos tan animados nosotros como para animar a otras personas que están a nuestro alrededor? Quizás, aunque la gente que iba con él ahí eran presos, eran tripulantes que viajaban de un lugar a otro, no dice la Biblia que eran personas cristianas, pero en medio de eso, Pablo era una luz en el medio de ellos. Pablo, a pesar de la dificultad y la circunstancia, Pablo estaba tan fortalecido que podía animarles a ellos a que tuvieran ánimo. Y dice que cuando Pablo les animó de esa manera, dice que les dijo, ahora comamos porque tenían mucho tiempo de no comer. Y dice que el apóstol Pablo sacó pan, partió y le dio gracias a Dios por aquel pan. Y dice que todos comieron. O sea que llegó a tener ánimo el público, los que iban con él ahí. Y mire cuán necesario es que muchas veces alguien los anime o que nosotros podamos animar a alguien y decirle, mira, tené confianza, esta tempestad que está pasando es pasajera. Esta tempestad que está pasando ahora no va a ser duradera. Esto que está pasando ahora va a ser un espacio corto. Quizás para mi vida, esto que estamos viviendo ahora es un tiempo de meditar, un tiempo de valorar, un tiempo de pensar a profundidad cuál es nuestra vida, cómo es nuestra vida en el Señor, cómo nosotros estamos fortalecidos en el Señor, qué tanta profundidad nosotros hemos alcanzado en el Señor, qué tan animados nosotros vivimos delante del Señor, cuánto es el nivel de fe que nosotros tenemos delante del Señor. Porque es triste, hermanos, que a estas alturas ya hay gente que se ha desanimado y se pregunta por qué está sucediendo esto. E incluso hay personas que quizás se están suicidando, si es correcta la palabra. ¿Por qué? Porque han perdido el ánimo, han perdido la fe, han perdido la visión de que nosotros tenemos promesas y que Dios va a cuidar de nosotros. No estamos diciendo que somos brindados. No. Podemos llegar a tener dificultades, pero en este mismo pasaje vamos a aprender algo que me llamó mucho la atención. Y es que a pesar de que estaba pasando toda esta situación, que estaba pasando toda esta tormenta, estaba pasando tanta dificultad, el apóstol Pablo seguía animando. Y quiero que vayamos más adelantito en el versículo 30, del 30 en delante. Dice, y entonces los marineros procuraban huir de la nave
y echándose el esquife al mar, aparentaban como que querían lagar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo, y esto escuche, esto es con nosotros también en este tiempo. Y Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados actuaron, hermanos, allí sí escucharon al apóstol Pablo. Ahora en día, nosotros como iglesia debemos de ser sabios y escuchar. A ellos se les dijo, manténganse en las naves. Si ellos se salen de las naves, van a correr peligro. Y nadie de nosotros, ustedes como soldados, no los van a poder salvar. A nosotros o a todo el mundo se le está diciendo ahora, mire, tenga cuidado, permanezca en casa, si no es necesario, no salga, permanezca en su hogar, porque quizás si sale de ahí usted se puede contagiar. Y yo hablaba con mi esposa y le digo, hay que guardar y hay que tener cuidado con todo lo que se hace, porque cuando es descuido de nosotros no podemos venir y decir al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Pero cuando usted tiene cuidado y está guardando las advertencias que los están dando, los están diciendo, mire, tenga cuidado, guarde precaución, guarde distancia, y usted lo ha hecho y le sobreviene una situación, entonces que Dios quiere hacer algo más grande en su vida o Dios ya tiene un trato especial con uno. Pero cuando ya hay una advertencia y nosotros la violamos, no podemos venir a decirle que yo, hoy Señor, pero ¿y ahora qué fue lo que está pasando? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No, le está pasando porque usted no obedeció la regla. Ahora el apóstol Pablo le dice, mira, si ellos se tiran, se huyen de la nave, ellos van a perecer y nadie los va a poder salvar. Y por el tiempo quiero que vayamos luego al capítulo 28. Y aquí quiero algo que a mí me llamó mucho la atención. El apóstol Pablo ya habían llegado a tierra, dice la palabra del Señor. Yo le pido que usted lea todos estos dos capítulos que a mí personal me ministraron mucho. Y el apóstol Pablo dice que cuando llegaron a ese lugar no lo recibieron muy bien. El versículo 3 del 28 dice, y entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor del fuego, se prendió en la mano de Pablo. Ahora en día, hermanos, el mundo tiene puesto los ojos en la iglesia. Ahora en día, quizás muchos tienen esperanza que por medio de la iglesia va a haber una palabra, va a haber algo nuevo para fortalecerse, pero habrán otros que van a estar viéndolos en qué momento desmayamos, en qué momento caemos, en qué momento los angustiamos, en qué momento los hinchamos y en qué momento los morimos. En este momento, estos hombres dicen que se quedaron viendo al apóstol Pablo porque dice que la víbora se le prendió, o sea que lo mordió de la mano, y el apóstol Pablo se sacudió y ellos quedaron viendo en qué momento él iba a caer, se iba a morir y ya no iba a poder hacer nada. Ahora en día igualmente estamos en ese tiempo donde vemos que hay tantas cosas, hay tanto peligro de enfermedades y ahora en día hablamos del virus pero siempre hemos estado en peligro de diferentes enfermedades, de diferentes cosas que también los matan, hermano. Pero la situación está cómo nosotros estamos cuál es el nivel espiritual de nosotros. Cuando, mire, puede ser tan venenoso ¿cómo se llama? El virus o la enfermedad, pero cuando el poder de Dios está con nosotros, mire, no hay virus que pueda hacer nada sobre nuestra vida. El apóstol Pablo ha tomado esa víbora y ellos sabían que era una culebra tan venenosa que el hombre se iba a hinchar, se iba a reventar y se iba a morir, que iba a caer inmediatamente. Pero no fue así.
Aquellos hombres dicen que esperaron mucho tiempo esperando que el apóstol Pablo cayera y jamás cayó. Y eso los impactó y ellos dijeron, este no es un hombre normal, este es un Dios. Fíjense lo que ellos dijeron. Ahora no esperemos que los dioses a nosotros como cristianos, que no los conviertan en dioses como cristianos, pero que sí conozcan que tenemos un Dios de poder y que no hay nada que pueda hacernos daño cuando Dios está con nosotros y cuando Dios tiene un propósito con nosotros. Este pasaje me llama la atención porque a pesar que el apóstol Pablo venía saliendo de una tormenta tan fuerte y tan dificultosa, tan peligrosa, porque dice que pasaron días que no se veía ni el sol, ni las estrellas, ni relámpagos, ni nada, porque era tan borroso aquello. Y muchas veces así estamos viendo nosotros la situación ahora en día, que vemos como que no va a salir o no vamos a ver el sol jamás. Y eso no es así. Hay un tiempo, sí, pero hay un tiempo que va a pasar también. Quiero decirles, hermanos, nada de lo que está sucediendo o sucede en esta tierra es eterno o va a durar para siempre. Eso no es así. Lo único que va a durar para siempre es Dios y nuestra vida eterna con Él. Amén. Y lo que quiero dejarles también es que a pesar de que el apóstol Pablo estaba pasando este momento que la víbora lo picó y pasó eso, y donde ellos vieron que no sucedió nada con él, dice que aquellas personas, después de que los recibieron mal, los atendieron de una manera tan linda, que dice que el dueño de aquella isla tenía enfermo a su papá, y dice que se lo llevó a cierto lugar, que lo que yo puedo entender es donde ellos vivían. El apóstol Pablo dice que fue y oró por aquel hombre después de la mordida de la víbora. Mire que el veneno de la víbora no tuvo poder para con Pablo. Dice que fue y oró por aquel hombre y dice que fue sanado. Y dice que oró por muchos enfermos y muchos enfermos fueron sanos ahí. Esa va a ser la victoria de nosotros como cristianos después de este tiempo. Creámoslo, hermanos, que este tiempo nos va a servir para fortalecerlos en el Señor, pero también orémosle al Señor que no vaya a ser solo este tiempo de aflicción, sino que este tiempo los sirva para afirmarlos y para permanecer siempre en Él. Amén. Que el Señor les bendiga y gracias por este tiempo. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Algunas hermanas ya saben de lo que yo voy a testificar. Mis líderes del grupo de ayuno y oración nos dijeron el domingo 22 de marzo que podíamos ir al templo a orar en diferentes grupos. Y había un grupo para la mañana, otro grupo para las 12 del mediodía y otro para las 2. Yo quedé en el grupo de las 12 con mi esposo. Y llegamos a esa hora y ahí estaba mi hermana Sonia, mi hermana Nalir, mi hermana Elvia, mi hermana Samira, mi hermana Zulma y mi hermana Guadalupe Mejía. Y comenzamos a orar, hermano. Pero cuando yo salí de aquí, de mi casa, salí con un propósito. Desde mucho tiempo atrás le estaba pidiendo a Dios sanidad. A fines del 2019 me hicieron chequeos y me dijeron que tenía prediabetes, quistes en los ovarios, una bolita al lado izquierdo, al lado del ombligo que estorbaba, me dolía demasiado, yo no podía estar mucho tiempo arrodillada ni sentada, era incómodo y ese dolor iba aumentando y aumentando y bajaba hasta toda mi pierna, hasta la rodilla. Y el dolor iba creciendo y me chequeaban y me decían que a ese lado no tenía nada, que los quistes eran en los ovarios. En enero fui a otro chequeo porque me dolía mucho el pecho izquierdo. Y comenzaron a hacerme mamografía y me decían que salían bien, pero que había algo ahí que ellos no podían ver. Y me mandaron a la segunda y me dijeron que siempre estaba eso ahí, que ellos no podían entender qué era. Tengo cita para abril por la tercera. Muchas veces llegaba al templo, hermano, con un terrible dolor. No podía estar arrodillada así firme porque me molestaba el dolor en mi vientre.
Y si me agachaba para sostenerme en lo que era la parte del púlpito, me dolía mi pecho. Pero con todo eso yo siempre llegaba y adoraba a mi Dios. Ese domingo yo le dije a mi esposo a las 11, voy a orar, vamos a orar aquí y no voy a ir al templo porque no me siento bien. Mi esposo dijo, está bien, como usted quiera. Pero al pasar 15 minutos le dije, ¿será que los levantamos y nos bañamos? Porque sí, quiero ir al templo. Y nos fuimos. Ya les comenté que cuando llegamos al templo estaban allí mis hermanas. Y la oración comenzó, hermanas. Después de 35 minutos, yo pude sentir un fuego que entraba en mi cuerpo, en todo mi cuerpo. Y comenzó aquel calor en mí. Y yo comencé a cantar alabanza que dice, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Y lo creía tanto, tanto, que yo pude sentir esa presencia a mi lado derecho. Y sentí una voz que me dijo a mi oído derecho, si quieres ser sana, primero tienes que perdonar. Desde hace 6 meses atrás, hermano, en mí nació algo que yo creí que en el momento que acepté al Señor ya lo había perdonado y que quedaba olvidado. Y hasta le dije a la persona que yo lo perdonaba por todo lo que me había pasado a la edad de 12 años. Pero eso, como eso de agosto del año 2019, volvió a nacer en mí. Y llegó a un punto de que yo ya no quería ni hablar con esa persona. Y eso estorbaba mi vida espiritual con Dios. Y yo anhelaba esa presencia del Espíritu de Dios, pero estorbaba en mí eso y yo lo sabía muy bien. Pero ese día lo que yo quería era sanidad. Y ese encuentro con Jesús, lo primero que Él me dice es, si quieres ser sana, primero tienes que perdonar. Y yo bajé la voz, bajé la oración y le dije en silencio, yo sé que estás aquí, mi Jesús. Estoy en tus manos y haz conmigo lo que quieras. Quiero ser libre. Y si tengo que sacar todo esto de mi corazón y perdonarlo, voy a hacer. Pero te ruego que me ayude. Y yo sentí una mano pesada que entraba en mi corazón y sacaba algo, pero yo sentía que era un juego. Para ese entonces llegó, creo que mi hermana Nalí, mi hermana Elvia y mi hermana Sonia. Y yo tomé las manos de ella y las puse en mis 2 pechos. Porque yo sentía que ese juego me quemaba y quería sentir algo que me apretara. Yo recibí sanidad ese día. Amén. Pude sentir, hermano, la presencia de Jesús. Cuando yo, antes de que yo cayera y quedara inconsciente, yo pude ver sus pies y pude ver esas cicatrices en sus pies. Y después caí. Cuando desperté, yo sentía algo en mi pecho, en mi vientre que estaba abierto y les dije a mis hermanas, yo necesito que me pongan algo que soque mi cuerpo, que me apriete. Y aquí tengo todavía la bufanda de mi hermana Elvia, el abrigo que mi hermana Elvia andaba y me lo amarró. Ella me lo amarró y yo me sentí mejor. Les dije que tenía mucha sed, que tenía mucho frío y me recostaron en una banca. Ahí me arroparon, mi esposo me puso su abrigo, pero yo no paraba de sentir ese fuego y esa presencia que no podía resistir más. Y sentí que me tomaban y andaba en el aire y llegaba a un lugar que la luz era tan radiante que no se podían abrir los ojos. Y desde ahí yo veía ángeles encima de mis hermanas. Luego pude ver el templo lleno con toda la congregación y columnas de fuego.
se ponían encima de sus cabezas, pero esa cobertura de ese fuego no estaba sobre toda la congregación. Después, hermano, sentía demasiada sed, y me quedé, y yo me preguntaba, porque me sentía como después de salir de la anestesia, y me preguntaba, ¿esto es real? ¿Esto está pasando? Y llegaba el texto bíblico que está en Lucas 1:37 y dice que nada es imposible para Dios, porque yo veía tantos ángeles rodeando todo lo que era el altar y volaban sobre las hermanas, y uno estaba a mi lado y me decía, no temas, real, esto es real. Pero yo no podía resistir tanta presencia del Espíritu de Dios. Fue algo maravilloso, hermano. Yo sé que los que han tenido un encuentro con el Espíritu Santo me entienden de lo que yo estoy hablando. Pero yo no me conformé con eso. Desde hace mucho tiempo oí a mi hermana Sheila en una enseñanza que dijo, los que no han sido llenos, los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, es porque no lo han anhelado, es porque no lo han buscado. Y desde ese día, yo le dije al Espíritu Santo, le dije a mi Jesús, eso que me pasó fue tan maravilloso, que yo quiero volver a tener esa experiencia, día tras día, madrugada tras madrugada. Pero después de ese día no había vuelto a tener. Oraba y oraba, y una hora de oración no era suficiente. A veces me escribí el amén porque yo sentía que todavía necesitaba más. Y así le he dicho al Espíritu Santo, yo quiero más. Y todavía no he tenido ese más que estoy buscando. Quiero más. Y no me levanto hasta que lo tengo, y ahora pude sentir ese olor, pude sentir esa fragancia, ese aceite fresco que sentí ese domingo a esa hora. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios inundó el cuarto y mi esposo Aleluya. ya eran las 4 y él paró de orar y tuvo que volver a doblar rodillas y seguir orando y seguir orando. Gloria, Porque hasta Sarita lloraba y no parábamos de orar. Esa presencia volvió a llenar mi vida y he vivido todo este día llena de la presencia de Dios, clamándole que me ayude, que ya no quiero ser igual. Desde ese día yo no soy igual. Amén. No volveré atrás, no volveré a ser igual. Nunca será suficiente esa llenura del Espíritu Santo en mi vida. Quiero más porque lo que he probado es tan delicioso, es tan bueno que quiero más. Y yo les motivo a todas mis hermanas, a todos los hermanos de este grupo, no nos conformemos. No nos conformemos, las rodillas se van a adormecer, sentiremos que no podemos más, pero ¿saben qué sentí yo a las 5 de la mañana? Que estaba más fortalecida que nunca. Después de ese domingo 22, yo le he venido comentando a mi hermana Sonia que me siento con una fuerza increíble. Jesús hizo algo precioso en mi vida, me sanó. Desde ese momento yo no he vuelto a tener dolor. Tenía rodeado todo mi pecho izquierdo de unas bolitas, que eso era lo que los doctores encontraban que estaba mal en mi pecho. Y ahora que yo me toco, yo no tengo nada, ni me duele, porque yo no podía ni soportar mi brasier, porque el dolor era tan fuerte. Yo no tengo nada, no me duele nada. Y me siento libre para poder hablar con esa persona a la que yo culpaba por todo lo que pasé. Y aunque sí, fue por culpa de ella, pero yo he podido perdonarla. Gloria a Dios. Yo he podido perdonar porque mi Jesús me ha enseñado tantas cosas.
me ha enseñado que Él me sacó de donde no valía nada. ¿Y por qué nosotros no perdonar? El perdonar, hermanos, quita raíces de amargura y lo lleva a una comunión, a una intimidad mejor con el Espíritu Santo. Yo no sé qué tan maravillosa haya sido la experiencia que ustedes han tenido con el Espíritu Santo, pero yo le digo que quiero cuidarlo, que quiero guardarme para Él, que quiero vivir solo para Él, que mi amado es Él y que a la hora que yo sienta ese deseo de ir y hablar con Él, ya no pondré más achaques, ya no diré que estoy ocupada, ya no diré que estoy cansada, porque Él ha renovado mis fuerzas. Alabado sea Dios. Él es bueno, Él es grande, Él es maravilloso y quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Pero nosotros a veces ponemos límites. A nosotros a veces andamos tan cargadas que no abrimos nuestro corazón para perdonar y despojarlos de todo eso que estorba esa intimidad con Dios. Al Espíritu Santo no le agrada que nosotros estemos con esas raíces de amargura. Cuando tengamos que perdonar, perdonemos. Estamos viviendo tiempos difíciles y yo le agradezco tanto a mi Jesús porque ese domingo preparó mi vida para este encierro que estamos viviendo hoy. He podido tener paz. No me gusta estar encerrada. No me gusta, mi vida es siempre estar haciendo algo. Pero la paz que Él puso ese día, oh, no tiene precio. No tiene precio. Yo no podré pagarle nunca a mi Jesús la transformación que ha hecho en mi vida. Te alabo, Padre. Necesitamos más Sonias que los motiven a entrar en esa intimidad con Dios. Necesitamos más Annalise en la congregación que los motiven a todas nosotras a entrar en esa intimidad con Dios. Oro por cada una de ustedes. Yo desde niña he sido bien tímida y me gusta ser un poco reservada, pero en este tiempo he podido apreciar cada mensaje que ustedes me envían. Las amo en el amor del Señor y oro por cada una de ustedes. Nunca me gusta contar lo que yo hago, pero sí me gusta orar por cada familia, por cada matrimonio, que la cobertura de Dios esté sobre sus vidas. Amén, que Dios les bendiga. Queda mi hermana Carmen con ustedes. Amén, gloria a Dios. Yo sé que usted, igual que yo, estábamos escuchando ese testimonio y hemos podido sentir la presencia del Espíritu Santo, escuchando ese hermoso testimonio. Amén. Solo está a desearlo. La hermana dijo que lo anhelaba. Solo está a desear la presencia del Espíritu Santo y Él es tan caballeroso que Él va a venir porque lo anhelamos, porque lo pedimos. Y ese gozo que mi hermana siente ahora, yo lo siento porque yo he tenido esa experiencia con el Espíritu Santo. Y si usted no lo ha tenido, mi hermana, deséelo, pídaselo a Dios y Dios la va a llenar. Amén. Yo me gozo porque estamos en nuestras casas, pero los milagros los seguimos viendo. Seguimos viendo los testimonios. Amén. Dios sigue obrando en cada uno de nosotros, porque nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Amén. Es un gozo. Yo me llenaba de gozo. Yo podía ver a mi hermana Sheila también, que estaba llena de gozo como yo, como mi hermana Mirna. En verdad es algo maravilloso que solamente el Espíritu Santo, la que ha sido llena de su presencia, lo puede entender. Y yo le invito a que usted le pida en oración, en ayuno, en búsqueda. No hay nada más hermoso que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. No sé si mi hermana Sonia me puede escuchar y alguien
No sé si falta más. Le quité el tono Carmen para que puedan Diga. hablar. Parte de lo que pasó este domingo, mi esposo lo grabó. Él lo va a enviar al grupo. Vamos a tener la evidencia en video. Así que voy a dejar a mi hermana Sonia antes de poder. Hacemos una cantante más para el final. No se lo pierdan. Amén, hermanas. ¿Me escuchan? Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Para mí, hermanos, ese día es una experiencia de muchas las que en la vida en el Señor he podido vivir y contemplar. Por eso es mi motivación, hermanos, a que busque del Señor de verdad, que ponga la vida suya en intimidad con el Señor. Ese día cuando tocamos la vida de nuestra hermana Mirna, yo estaba orando y sentí en mi espíritu ungir mis manos con aceite y ir a tocar el cuerpo de mi hermana Mirna. Luego se unió la hermana Erika y nuestra hermana Analí, las demás hermanas seguían orando. Y ella me dijo, hermana, me estoy orando, necesito agua. Hay un fuego en mi estómago que me está abriendo. Y al momento como que el enemigo me dijo, ¿qué está pasando aquí? Pero al momento yo le dije, Señor, tú eres nuestro Dios. Y sentí la voz de Dios que me dijo, aquí hay una cirugía. Yo estoy operando. Y ustedes han escuchado a mi hermana Mirna que eso fue lo que pasó. El Señor me decía, no temas, yo estoy haciendo una cirugía en el cuerpo de mi hermana Mirna. Bueno, fue una experiencia que es inolvidable para nosotros y para ustedes que lo han escuchado. La hermana seguía ministrando, ella se calmaba, hermana, y volvía a recibir visión de Dios y nos volvía profetizando. Hermana, eso duró como 3 horas. Una presencia de Dios, hermanos, que las hermanas danzaban, las hermanas cantaban. Era una locura total. Amén, aleluya. Creo que el hermano Alberto quedó sorprendido. Y el poder del Espíritu Santo también. Una experiencia también. Por eso yo les motivo, hermanas, a que oremos y ayunemos. De verdad escogemos, hermanos. No tenga pena, como decía hermana Zulma danzando, y decía, he tenido vergüenza de cantar quizás con libertad. Ella le decía, danzando, y le decía al Señor, perdóname, porque me he detenido de hacer lo que tú un día pusiste en mi corazón. Hermano, este testimonio es grandísimo en la vida de nosotros. Amén, Yo aleluya. les pido, hermanas, que podamos seguir ayunando y orándole al Señor para que usted pueda sentir el fuego del Señor. La hermana Mirna hubo una cirugía ese día. Cuando la sacamos de la iglesia, llamamos a la hermana Ceci para que la viniera a ayudar. La sacamos, hermana, como una mujer recién operada. El siguiente día yo no la quise llamar porque esperaba en el Señor. Otro día le dije, hermana, siguiente. Y ella me dijo, hermana, como de 20 años. Yo le doy la gloria al Señor, hermana. Así. Amén, Yo aleluya. a veces hablo, hermanos, pero es porque yo lo siento en mi corazón hacerlo, hermana, de motivarla a que busquemos del Señor. Yo les animo, hermanas, verdaderamente, que usted tenga un encuentro verdadero con el Señor. Las que hemos tenido esa experiencia, hermana, de vivir ese fuego divino del Señor, hermana, es algo que no se puede comprender ni explicar. Cógese, hermana, de lo que usted le estorba para que entre el Espíritu Santo en su vida. Porque si hay algo que nos estorba, hermanos, el Espíritu Santo no va a entrar porque Él es santo. Amén. Si hay algo que le estorba y le está pidiendo a Dios bendición y fuego divino, quebrántese primero y dígale a Dios, perdóname, quiero limpiarme, quiero recibir de tu presencia, quiero ser un vaso útil en tus manos. Son mis hermanas. Luego del próximo ayuno, el próximo viernes, yo le estaré dando en la otra conferencia y bajar a mi hermana Carmen. Dios me le bendiga, hermana. Amén, gloria a Dios. Estoy feliz, estoy gozosa. Vamos a orar, vamos a quedar despedidos en esta oración y luego después de la oración mi hermanita Lucy quiere cantar y después que ella cante entonces ya mi hermana Sheila puede cerrar la reunión. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por este hermoso tiempo que hemos podido compartir.
Hemos escuchado tu palabra, Señor. Hemos escuchado ese precioso testimonio, Padre. Eso nos ayuda, eso nos llena de fe, nos motiva para seguir hacia adelante, Señor, sin desmayar, porque tú estás haciendo milagros en medio nuestro, Señor. Porque tú, Señor, estás llenando nuestras vasijas de aceite. Oh, mi alma te alaba, Señor, aleluya. Es hermoso poder disfrutar de tu presencia, Señor, en medio nuestro. Es maravilloso, Señor, es incomparable, Señor, poder disfrutar de tu presencia. Maravilloso, Señor, aleluya. Es precioso poder disfrutar de tu presencia, Señor. Bendice cada una de mis hermanas, de mis hermanos que están presentes. Llénalos con tu Santo, Señor. Fortalece nuestra fe cada día más y más, Señor. Gracias, Señor, porque nos tienes orando y nos tienes buscando de tu presencia, oh Dios, con toda diligencia, Señor. Te doy gracias por mi hermana Sonia, Señor, por mi hermana Analí, como líderes de este ministerio, Señor. Yo te pido que tú nos sigas llenando de sabiduría, de conocimiento, Señor. Así también a cada una de mis hermanas, Señor, que la llenes, oh Dios, de tu presencia, de tu sabiduría, Señor. Gracias por este hermoso tiempo, gracias por este privilegio, Señor, que me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Así va a quedar mi hermana Lucy con nosotros cantando. Y cuando ella termine, cierra, hermana Sheila. Saluda, ¿ok? Ok. Qué mentira, hermanos. Amén. Amén. Voy a cantar una canción. Deseos de la noche a la mañana. ¿Cómo se llama? De la noche a la De la noche a la mañana, ok. De la noche a la mañana no puedes tener que tú pidas. Es un poco a poquito lo veré. Tienes la bendición, hazte sembrar primero, hazte sembrar primero, luego cosechar. Paciencia, paciencia. El viernes de la cara, con paciencia, paciencia, paciencia. Aleluya. Para Dios, aleluya. Qué linda, Lucía. Dios te bendiga, mi amor. Dígale, gracias por el tiempo, dígale. Dígale, Sheila, vaya, le da pena. Me dice, cuando escuchó que yo estaba, mami, ¿estás con las hermanas? Sí. Ok, yo quiero cantar. Hermosa, Lucía. Tú eres la cherry del postre. Qué linda, le voy a quitar el mute a todos para que puedan hablar y puedan despedir, ¿verdad? Antes de cerrar la reunión. Bendiga. Dios bendiga, hermana. Amén, hermano. Dios les bendiga. Es una bendición, es una bendición. Está lo muy que están bonito, haciendo. Lucy. Amén. Fortalecemos por ellos. Amén. Dios los bendiga a todas mis hermanas. Bendiciones a todos, cuídense mucho. Diga, mano Wilson. Qué bonito, nos edificamos a través de la palabra, nos edificamos, es muy bueno. Bendiciones, Dios cuide, les guarde, les proteja, las defienda. En el nombre de Jesús. Sonia, Sheila, mis hermanos. Ay, hola. Hermana Antonia, Dios le bendiga. Dios les bendiga a todos. Aquí te voy a cerrar. 5, 4, 3, 2, 1. Que pasen buenas noches.